Que la semana pasada íbamos a dar una introducción, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que son las fiestas de la primavera para mirar y poder entender las fiestas del otoño, ¿verdad? Sé que ya lo enseñamos un poco antes, pero no quedó grabado, ¿verdad? Y queremos que tengamos un repaso de esto, ¿verdad? El Señor dio en su palabra 7 profecías, de las cuales 4 ya se cumplieron. Y es lo que vamos a mirar, ¿verdad? En esta tarde, en esta noche, y poder entender qué es lo que ya hizo el Señor, ¿verdad? Y qué es lo que va a acontecer o qué es lo que va a hacer más adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Levítico, en el capítulo 23, donde nos habla acerca de las fiestas, de la primavera, donde nosotros podemos mirar que se cumplieron cuando Cristo vino, ¿verdad? Murió y resucitó. Y es lo que vamos a estar explicando hoy en esta noche. Ahí lo tiene Levítico capítulo 23. Dice ahí en el verso 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, ¿verdad? Y subraya ahí en sus tiempos. Dice ahí en el verso 5, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, ¿verdad? Ahí vemos la primer fiesta. Verso 6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Verso 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y ahí vemos la fiesta de las primicias, ¿verdad? Digamos la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, ¿verdad? Y también más adelante dice, y el verso 12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor grato, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeráis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades y donde quiera que habitéis. Ahora, el verso 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, ¿verdad? ¿Y cuántas? 7 semanas, ¿de cuántos días son? De 7, ¿verdad? 7 por 7, 49. ¿Verdad? Y dice: y hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y ahí podemos ver las 4 primeras fiestas, ¿verdad? Que nos habla el Señor en la palabra,
Ahora, quiero que veamos algo que el Señor nos enseñó y nos habló por medio del apóstol Pablo. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Cómo hace una referencia acerca de nosotros a veces como iglesia o a veces el mesiánico quiere hacer una separación, ¿verdad? En lo que es la iglesia, pero Dios aquí hablando por medio del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando dice pues todos sois hijos de Dios, y luego dice ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? No menciona ninguna otra cosa más que por la fe en Cristo Jesús. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Y subraya ahí, mire lo que dice. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, sino que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. No podemos hacer separaciones, ¿verdad? No podemos separar el uno del otro, aunque tengamos diferentes culturas, aunque vengamos de diferente lugar, pero cuando venimos ahora en Cristo, venimos a ser uno. Venimos a ser uno, ¿verdad? Si fuimos bautizados en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora Colosenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el verso 10 y el verso 11. Dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ok, entonces, ¿quién es el que va a levantar el Señor en su venida? Un solo cuerpo, un solo grupo, la iglesia, formada por aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Verdad que la fe es en Cristo? No la fe en la iglesia, no la fe en el pastor, sino la fe en Cristo Jesús. Es lo que nos va a salvar, es lo que nos va, lo que nos hace parte de un grupo separado del mundo, que es llamada la iglesia, ¿verdad? Somos separados del mundo, somos apartados para Dios, un pueblo santo. Déjenme buscar una escritura allá en una de las cartas del apóstol Pedro, en el capítulo 2, la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, dice ahí en el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Hablándole al gentil. Dice el verso 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Verdad? Ahí está como Dios, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, somos un real sacerdocio, lo cual le había dicho al pueblo de Israel allá en el Sinaí, Dios declarando, ¿verdad?, al pueblo de Israel lo que Dios quiere hacer con ellos, y ellos lo aceptaron, ¿verdad? Es como cuando alguien le declara su amor a alguien y aquella persona lo acepta. Y fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí, ¿verdad? Dice, ustedes me serán una nación de sacerdotes. Todos, no solamente en la familia de Leví, sino de la tribu de Leví, sino todas las tribus, todos y cada uno de ellos. Y fallaron. De las 12 tribus se tuvo que reducir a una. Y esa tribu de sacerdotes, a esa familia de sacerdotes de la tribu de Leví, tuvo que hablarle al pueblo de Israel. En lugar del pueblo de Israel, hablarle al mundo entero. Se redujo a una sola. Se redujo a una sola tribu, y no completa, sino de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. De ahí viene el sacerdocio. No toda la tribu. ¿Ok? Miremos ahora, ahí mismo en Colosenses, regresemos a Colosenses, allí en el capítulo 2, desde el verso 16, Colosenses capítulo 2, verso 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual, y subraya ahí, todo lo cual, ¿qué dice? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces todo lo que vamos a estar mirando aquí a través de las fiestas es sombra de lo que había de venir. Si usted mira a alguien venir, alguien que usted está esperando, voy a poner un ejemplo, usted está esperando a alguien con ese deseo de verlo, de abrazarlo, y aquella persona llega a venir y está el sol y viene esa persona, ¿usted abrazaría a la persona o a su sombra? ¿A quién? A la persona, no a la sombra, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo, no podemos nosotros, ¿verdad?, que lo que vamos a enseñar, la palabra dice que es sombra, son sombras de lo que iba a acontecer. ¿Qué quiere abrazar? ¿A Cristo o las sombras? Y es lo que enseña el apóstol Pablo por medio de sus cartas. Ahora, los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, están formando, y Cristo ha formado un solo pueblo. Ha derribado la pared intermedia de separación que había entre los dos pueblos, y de los dos pueblos hizo uno, un solo pueblo, para que ahora pudiéramos entrar, no solamente el judío o el hebreo pudiera entrar al lugar santo o al lugar santísimo, sino que ahora, por medio de la muerte de Cristo, se rompió el velo por medio de su carne, y ahora podemos entrar al lugar santísimo, donde antes entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año.
Ahora ya no entramos, ya no hay un tabernáculo aquí en la tierra donde un sacerdote vaya y entre con sangre ajena, como lo dice Hebreos, sino que Cristo entró, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, como sacrificio, como sacerdote, se ofreció por nuestros pecados. Y no en el templo hecho de manos de hombre aquí en la tierra, sino en el verdadero, el que está allá en el cielo. Y ahora por medio de él, él abrió un camino por el cual podemos entrar todo aquel que crea en Cristo. Es el único camino para entrar al cielo. Es Cristo. Es el único camino. Él mismo enseñó en su palabra cuando les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos, sino que hay uno solo. Y el camino es Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí ya vimos Colosenses capítulo 2, el verso 16 y el verso 17, ¿verdad? Ya lo miramos ahí. Vamos a estudiar un poco acerca de lo que es la Pascua, para poder nosotros entender a qué se refería todo lo que el Señor le enseñó o le estaba enseñando al pueblo de Israel por medio de las fiestas, ¿verdad? Lo vemos ahí en Levítico capítulo 23. La Pascua. ¿Qué significa? Pasar por alto, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando tuvieron que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero, con una rama de hisopo, pintar los dinteles de las puertas para que así el ángel de la muerte no pudiera entrar y matar al primogénito? La sangre era lo que estaba impidiendo que el ángel de la muerte entrara y matara al primogénito. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Su sangre fue derramada por nosotros y la muerte ahora no nos puede tocar. Ok. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. El verso 7 y el verso 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, el verso 7 y el 8. Vemos esto que es una imagen o la sombra de lo que Cristo iba a hacer. Dice ahí el verso 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora ya no van a ser panes de trigo, sino que dice ahora de sinceridad y de verdad. Es una imagen del sacrificio de Cristo. Ahí la fiesta
de la Pascua, que comienza el 14 del mes de Nisan. El día 14 del mes de Nisan comienza. Vamos a ponerlo aquí. Del mes de Nisan. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Podemos poner la misma escritura, primera carta a los Corintios, que ahorita acabamos de leer, y habla de la Pascua y habla de los panes sin levadura. Capítulo 5, versos 7 y verso 8. Capítulo 5, el verso 7 y el 8. Se celebra el día 15 del mes de Nisan. Al siguiente día, un día después de la Pascua, se celebra ¿qué representa los panes sin levadura? Una semana comiendo panes sin levadura, que la levadura se refiere al pecado. El apóstol Pablo nos enseñó que poca levadura leuda toda la masa. Y se vive, ¿verdad? O sea, esa semana el Señor les enseña que coman los panes sin levadura. Eso enseña, hermanos, cuando el pueblo de Israel ya iban a salir, celebran la fiesta de la Pascua, están celebrando y no les da tiempo de ponerle levadura a los panes, y se los llevan sin levadura y los cocen sin levadura. ¿Por qué? Porque tenían que salir en esa noche rápido. Tenían que salir ya. El llamamiento de salida era en ese día, después de la fiesta de la Pascua. Tenían que salir y ellos estaban apurados tratando de comer el cordero, y porque iban de salida, tomar esos panes, pero sin levadura, porque no iban a tener tiempo. Es lo que nos está enseñando, que el tiempo de salida, ¿verdad?, de salir del mundo, es de salir rápido y dejar el pecado. Y se llevan el pan para comérselo, pero sin levadura. Se lo llevan sin levadura. Salen rápido, tienen que salir rápido porque ya es el día que el faraón deja salir al pueblo de Israel por la muerte del primogénito. Y es el tiempo de salir, es cuando el faraón deja salir al pueblo de Israel. Y como están rápidos, no les da tiempo de ponerle levadura al pan. Y se llevan el pan sin levadura. Se llevan el pan sin levadura. Y no es coincidencia. Ya Dios lo tenía preparado. Y nos enseña a nosotros que cuando nosotros estábamos viviendo en el mundo, Egipto
viene a ser como el mundo para nosotros. Como el mundo para nosotros. Y nos hace el llamamiento de salir. Y dejar el pecado. Que no hay tiempo ni de siquiera de llevar pecado con nosotros. De salir de Egipto. De salir hacia una tierra donde fluye leche y miel. No podíamos quedarnos en una tierra vieja, en el hombre viejo, sino que Dios quería llevarnos a una tierra nueva, en un hombre nuevo. Todo nuevo. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este cuerpo es el que nos estorba para servirle a Dios. Este cuerpo es el que nos estorba para alabarle a Dios. Este cuerpo es el que nos estorba para venir a la iglesia. Pero no lo podemos dejar tampoco. ¿Cómo le hacemos? No podemos decir, no, pues voy a ir a la iglesia en el espíritu y dejo el cuerpo en la casa porque es el que no quiere ir. No, sino que el viejo hombre, la vieja naturaleza, es la voluntad de la carne la que tiene que morir y sujetarse a la voluntad del espíritu, pero el alma tiene que ser quebrantada y quebranta la voluntad del alma con la carne. Y ahora tiene que ser una sola voluntad entre el alma y el espíritu para poder hacer que la carne haga lo que el espíritu quiere. Gálatas nos lo enseña, ¿verdad? Que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Yo tengo un cuerpo, soy un alma, tengo un espíritu y vivo en un cuerpo. Y el cuerpo es el que no quiere nada espiritual, sino que todo lo terrenal, todo lo carnal está en el cuerpo. ¿Cuántos todavía batallan en eso? Vamos a ser transformados en un cuerpo sin pecado. Vamos a estar en un cuerpo sin pecado, donde ya no va a haber hambre, ni sueño, ni cansancio, ni envidia, ni orgullo, ni vanidad, ni nada de eso. ¿Se puede imaginar vivir en un cuerpo así? Y es lo que el Señor ha prometido para su pueblo, para su iglesia. Y en ese arrebatamiento es donde vamos a ser transformados. Y lo vamos a mirar también por medio de una de las fiestas. Ok. Fiesta de las primicias. Fiesta de las primicias. Lo podemos ver en Levíticos, que leímos, capítulo 23, del verso 7 al 14, y se celebra el día 16 de Nisan. Se celebra el día 16 de Nisan. Y aquí podemos mirar los primeros frutos. Pascua, el Cordero, Cristo, sacrificado, los panes sin levadura, sin pecado, Cristo sin pecado. Lo vemos en la palabra que no pecó, pero fue tentado en todo, pero nunca pecó. La fiesta de las primicias viene a ser la resurrección de Cristo, el primogénito de entre los muertos.
los primeros frutos se le daban en ofrenda al Señor. Por eso se le llama fiesta de las primicias o los primeros frutos. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, allí en el verso 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 20 lo podemos mirar. Podemos leer el verso 20 y el 21. Dice el verso 20, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos, ¿verdad? A todo el mundo, a todos, por cuanto todos pecaron. Entonces por medio de Adán recibimos la muerte. Pero ahora por medio de Cristo, ahora recibimos la vida eterna. Por medio de Él, por uno. Por medio de uno morimos y por medio de uno vivimos. Por medio de Cristo. No hay otra manera de ganar el cielo. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera de que seamos aceptados por Dios. Mucha gente cree que las buenas obras lo pueden salvar, que sus buenas obras merecen irse con Dios. Sin embargo, la palabra nos enseña que aún nuestras mejores buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia. Que no hay nada bueno en nosotros. Y dice la palabra que no hay ni siquiera uno. No hay ni uno bueno. Es como si tuviéramos un árbol de fruta, un árbol de, vamos a decir, de mangos, pero todos podridos. Usted se puede imaginar un árbol donde todos los mangos estén podridos. ¿Quién le gustaría tener un árbol así? A nadie, ¿verdad? Y es lo que sucedió con nosotros. Ninguno estaba bueno. Nos miraba, malo, 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 y no hubo ni uno bueno de entre nosotros desde Adán hasta este tiempo. Y eso lo sabía perfectamente el Señor. Tenía que haber uno sin pecado, y el único que en toda la historia del mundo, de la humanidad que conocemos, es Cristo. No es Buda, no es Krishna, no es ninguno. Todavía hasta la fecha ellos siguen todavía su cuerpo sepultado. No, sin embargo, Cristo resucitó de entre los muertos. El primero, las primicias, y es lo que enseñó Dios por medio de la fiesta de las primicias, que Cristo iba a ser el primero de entre los muertos. O sea, iba a ser el primero entre muchos. Él fue el primero, y ahora todo aquel que crea en Cristo también va a resucitar allá en aquel día. Amén. El mismo Señor nos enseñó en su palabra que aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero creyendo en Él. ¿Qué es creer en Él? Mucha gente cree en Dios,
Pero el Señor enseñó algo diferente, lo que es creer en Él. Creer en Él es seguirlo, ser un discípulo. Porque mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en Cristo, pero no lo siguen. Pero no van a la iglesia. No creen que es necesario ir a la iglesia. No creen que es necesario estar bautizado. Nos dicen fanáticos. Pero en realidad, un fanático es aquel que idolatra o busca a alguien sin conocerlo. Antes éramos fanáticos tal vez de muchos artistas o de alguna persona del medio artístico, qué sé yo, ¿verdad? Y vemos, se va a presentar cierto artista en cierto lugar, en galería o qué sé yo, y sus fanáticos llegan ahí. ¿Saben quién es? Saben tal vez sus cantos, o que escribió un libro, o sus canciones, o qué sé yo, y creen que lo conocen, pero realmente no lo conocen. No conocen lo que le gusta, lo que no le gusta, cuál es su comida favorita, qué es lo que realmente es la persona. Más que los que lo conocen son los que habitan o conviven o viven con él o con ella. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios si solamente creemos en Él? Y la manera de poder nosotros conocer a Dios es por medio de su palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña y nos dice allá en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, no por solamente alguna enseñanza vamos a creer, porque puede haber una enseñanza incorrecta y vamos a tener un conocimiento incorrecto, sino que la palabra de Dios es necesario estudiarse por medio del Espíritu Santo, porque es el que nos va a enseñar, nos va a dar guianza, nos va a abrir el entendimiento para poder nosotros entender que es verdad, que es verdad. A veces que nosotros hay muchos cantos allá afuera que se le cantan a Dios, pero nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, porque no todos los que componen cantos son teólogos. No son teólogos y no saben realmente a veces lo que están diciendo con sus palabras, ¿verdad? Ahora, es lo mismo. Para poder entender la palabra de Dios, si una persona la lee, lo va a leer como un libro cualquiera y no le va a entender. Necesita que alguien que conoce y que tenga el Espíritu Santo le enseñe para poder entenderla y poder aceptarla, porque no podemos aceptar algo que no hemos entendido, y es lo que mucha gente a veces por eso no lo ha aceptado, porque no lo ha entendido. Ahora, también hay mucha gente que lo ha entendido, pero que no lo quiere aceptar. Su mente ya lo entendió, pero su corazón no lo quiere aceptar. Ya entendí la salvación, ya entendí para qué soy bautizado, para qué necesito bautizarme, ya entendí para qué tengo que ir a la iglesia, ya entendí esto, pero no puedo aceptarlo todavía. Es algo diferente, y podemos mirar esto, lo que Dios nos está enseñando, nos está hablando, que el arrebatamiento de la iglesia es algo profético. Y si ya sucedió que Cristo vino, murió y resucitó, y ahora vamos a ver lo del Espíritu Santo, que fue lo que Dios estaba enseñando, que la venida del Señor también es un acontecimiento profético que va a venir por medio también de las fiestas del otoño. Estas son las fiestas de la primavera,
Ahora, entre estas dos fiestas hay un tiempo donde no hay nada, donde no hay fiestas, donde no se celebra nada. Y es el tiempo donde Dios le da a la iglesia. Es donde entra la iglesia. Ahora, compuesta por judíos y gentiles. Vamos a déjenme seguir con esta, ahora con la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Voy a borrar esto de acá arriba. Y con la ayuda de Dios vamos a estar viendo las fiestas del otoño y vamos a estar viendo lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Si es antes de la tribulación, durante la tribulación o al final de los 7 años de tribulación. Ahora vamos a estar mirando un poquito más en la palabra lo que nos enseñó Dios, lo que nos enseñó el Señor por medio de su palabra, por medio de las fiestas, donde nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Ok, la fiesta del Pentecostés, la última. La fiesta del Pentecostés. Y vamos a ver ahí en Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23, en el verso 15. Levítico 23, en el verso 15 en adelante, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Verdad? Ahora no es fruto, es el grano, algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo. Y es donde viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, lo podemos mirar. Se celebra 50 días después de la Pascua, por eso se le llama Pentecostés, significa 50. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo, leímos la semana pasada, en el capítulo 1, cuando el Señor asciende, ¿verdad? Y eso escondido, ¿verdad? En las nubes, y los discípulos todavía lo están buscando, ¿verdad? Y ¿qué es lo que sucede? Vamos a leerlo aquí en el capítulo 1. El verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, 10 días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que así como Él fue ocultado ahí en la nube, así Él va a regresar
por una iglesia, por un pueblo. Dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, el mismo monte, allá en el monte de los Olivos, ¿verdad? Mire, vamos a seguir leyendo. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, ellos estaban en un lugar, pero ¿a dónde los mandó que se quedasen? Que fueran a Jerusalén. Ellos estaban en otro lugar, ¿verdad? Y les dice: vayan allá a Jerusalén. Y dice que volvieron, el verso 12, vean esto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Llegaron hasta allá y se quedaron ahí por 10 días. Y en el capítulo 2, estando ellos ahí en el aposento alto, ahí en el verso 1, ahora ya se llegaron los 10 días, 40 días estuvo el Señor apareciéndoseles a sus discípulos, ¿verdad? Y después, cuando se cumplen esos 40 días, el Señor asciende y dice: vayan a Jerusalén, ¿verdad? Porque faltaban 10 días para el día del Pentecostés y están allá 10 días. Y llega el día del Pentecostés en el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les quería hablar en su propia lengua. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos estaban hablando en un lenguaje, en un idioma. Dice, estaban hablando en lenguas que todos... Era una fiesta donde el pueblo de Israel se tenía que reunir allá en Jerusalén. Algunos vivían en otros países, en otros lugares, en otros continentes, y tenían que llegar de aquellos lugares, venir a Jerusalén. Algunos duraban semanas, tal vez algunos duraban hasta un mes más, qué sé yo, para poder llegar a Jerusalén a la fiesta. Para poder llegar. Entonces había todos eran hebreos, todos eran judíos, pero vivían en diferentes lugares y hablaban ya otro idioma. Entonces, no quiere decir que no hablaban el hebreo, seguían hablando hebreo, pero tenían que aprender el lenguaje donde estaban viviendo. Es como aquí, vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? Algunos de nuestros hijos ya nacieron aquí, algunos llegaron aquí, pero ellos hablan ahora inglés, ¿verdad? Y es como si fueran allá a su país, es como si alguien fuera allá y fueran a Cuba y allá no se habla inglés, ¿verdad? Y va alguien allá y alguien habla en lenguas y ya empieza a hablar inglés. Y los que van de aquí dicen, pero oye, pero aquí no hablan inglés y le estoy entendiendo lo que está diciendo. Entonces cada uno que llegó ahí entendió lo que estaban diciendo. Es como si les estuvieran evangelizando ellos a través del Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí. Dice en el verso 7, dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está. Ahí está. ¿Quién les enseñó ese idioma? Si nunca lo habían hablado, además ni lo conocían tal vez. El Espíritu Santo dice que les daba que hablasen.
Solamente eso lo puede hacer Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí que llegamos ya, vamos a decirlo tarde, ya no fuimos a la escuela, quiere aprender inglés y no ha podido? Es algo difícil. Y es algo que no se puede aprender en 1, 2 o 3 años, a veces hasta más tiempo. Y es difícil dominar otro idioma en el cual no ha crecido o nacido. Es difícil, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando usted ya nace en un lugar, ¿verdad? Y empieza a hablar de una manera, todos ahí le entienden. Pero ¿qué tal cuando va a otro lugar, aunque hable en español, a veces no le entienden lo que está diciendo? Y eso que habla español, ¿verdad? Hay palabras diferentes, pero más sin embargo, dice que Dios les daba que hablasen, algo que ellos entendieran. Lo que todavía más difícil, porque ellos entendieron perfectamente. Alguien de aquí, de nuestros hijos, a veces que habla, alguien le está hablando español y dice, no entendí qué dijo, ¿verdad? Y hablan español. Y hablan español y dicen, no entendí. Pero más sin embargo Dios, ¿verdad? Cuando los llenó de su Espíritu Santo, entendieron perfectamente lo que estaban diciendo. Y dicen, se preguntan ellos, oye, ¿qué no son galileos estos que están aquí? Entonces, ¿por qué les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que nacimos? Algunos dicen, están borrachos. Peor tantito, una persona borracha no se le entiende ni en su idioma. ¿Verdad? Ya no podemos a veces ni hablar ni en nuestro idioma cuando estábamos borrachos, ¿verdad? Fíjese lo que sigue diciendo, dice, el verso 9 empieza a decir desde dónde vienen partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea que estaban ebrios. El verso 14 dice el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y el apóstol Pedro empieza a dar su primer mensaje y habla acerca de lo que sucedió con Cristo, que fue apresado y crucificado. Dice, y todo esto nosotros estuvimos, varios de los que están aquí estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, los que estaban ahí, escuchando el mensaje, dice que fueron quebrantados. Su corazón fue quebrantado, fueron compungidos de corazón. Ahí en el verso 37, para no leerlo todo el capítulo o parte del capítulo, dice el verso 37, 2:37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí hermanos, fíjese bien, para poder conectar, escuche, para poder conectar entre una persona que aunque ya conocía a Dios, ya conocía la ley, conocía las fiestas, conocía todo lo que Dios les había enseñado, pero de todo lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, a lo nuevo, faltaba algo para que conectara, para que todo eso que venían haciendo se conectara con lo que Dios estaba haciendo. Ya
en su cuerpo cuando Él muere y resucita, para que todo esto que estaba aconteciendo acá, como dice ahí en lo que leímos allá en Colosenses, que era la sombra, ¿verdad? Eso era sombra de lo verdadero, de lo que iba a venir a acontecer. Para poder conectarlo, hacía falta algo. ¿Qué era? Es como, fíjense, cuando la ciencia, para conectar, o sea, hablando allá, como lo dicen ellos científicamente, que supuestamente el hombre viene del mono, dicen que hay un eslabón perdido y que falta el eslabón perdido. Aquí nosotros podemos encontrar el eslabón perdido entre lo que está ya en el Antiguo Testamento y lo que Cristo hizo. ¿Y sabe qué es? El arrepentimiento. El arrepentimiento conecta el conocimiento con el aceptar. Como lo dijimos, lo puede entender, puede saber, pero aceptarlo es muy difícil para muchos. Entonces, ¿qué hace falta para que se conecte el corazón con lo que entendió? El arrepentimiento. Y eso conecta a una persona con lo verdadero, con la salvación. ¿De qué le podía servir a una persona conocer, celebrar las fiestas, celebrar la Pascua, celebrar los panes sin levadura, las primicias, traer todo lo que... Y si no aceptaba a Cristo, ¿qué sucedía? De nada le iba a servir todo esto. Porque eso era algo que lo estaba guiando. Era el ayo, el guía para guiarlo a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y para qué servía la ley? Era un ayo para guiarnos a Cristo. Para guiarnos a Cristo. Y la fiesta del Pentecostés viene a ser ese nuevo grano, la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí se cumple ya en la fiesta del Pentecostés, con los apóstoles, con los discípulos, la última y cuarta fiesta de la primavera, con el derramamiento del Espíritu Santo. Y de ahí hay un tiempo, un espacio, donde no hay nada. Hasta que venga la fiesta, o las fiestas del otoño, y viene hasta el mes séptimo. Fíjese cómo es esto. El mes 7. ¿Cuándo descansa el Señor después de la creación? El séptimo día. Y la fiesta de las trompetas comienza en el mes séptimo. ¿Qué es lo que falta para la semana 70? Solamente estamos ya, la semana 69 se cumplió acá cuando Cristo murió, pero falta una semana para la semana 70, que es una semana de 7 años para completar la última semana, y son 7 años para que se cumplan las 70 semanas. Y va a ser en el mes séptimo cuando se celebraban la fiesta de las trompetas. En el mes séptimo. Y es cuando nosotros, la iglesia, es cuando vamos a ser arrebatada, para que esos 7, donde viene la fiesta de los tabernáculos, ahora entramos en un reposo. En un reposo. El milenio. 1000 años. ¿Dónde? ¿Quién va a habitar allá en el milenio? ¿Quiénes son los que van a estar con Cristo gobernando las naciones?
los primeros frutos se le daban en ofrenda al Señor. Por eso se le llama fiesta de las primicias o los primeros frutos. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, allí en el verso 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 20 lo podemos mirar. Podemos leer el verso 20 y el 21. Dice el verso 20, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Que el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado, por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos, ¿verdad? A todo el mundo, a todos, por cuanto todos pecaron. Entonces, por medio de Adán recibimos la muerte. Pero ahora por medio de Cristo, ahora recibimos la vida eterna. Por medio de Él, por uno. Por medio de uno morimos y por medio de uno vivimos. Por medio de Cristo. No hay otra manera de ganar el cielo. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera de que seamos aceptados por Dios. Mucha gente cree que las buenas obras lo pueden salvar, que sus buenas obras merecen irse con Dios. Mas, sin embargo, la palabra nos enseña que aún nuestras mejores buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia. Que no hay nada bueno en nosotros. Y dice la palabra que no hay ni siquiera uno. No hay ni uno bueno. Es como si tuviéramos un árbol de fruta, un árbol de, vamos a decir, de mangos, pero todos podridos. ¿Usted se puede imaginar un árbol donde todos los mangos estén podridos? ¿Quién le gustaría tener un árbol así? A nadie, ¿verdad? Y es lo que sucedió con nosotros. Ninguno estaba bueno. Nos miraba, malo, 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 y no hubo ni uno bueno de entre nosotros desde Adán hasta este tiempo. Y eso lo sabía perfectamente el Señor. Tenía que haber uno sin pecado, y el único que en toda la historia del mundo, de la humanidad, que conocemos, es Cristo. No es Buda, no es Krishna, no es ninguno. Todavía hasta la fecha ellos siguen todavía su cuerpo sepultado. No, sin embargo, Cristo resucitó de entre los muertos. El primero. Las primicias, y es lo que enseñó Dios por medio de la fiesta de las primicias, que Cristo iba a ser el primero de entre los muertos. O sea, iba a ser el primero entre muchos. Él fue el primero, y ahora todo aquel que crea en Cristo también va a resucitar allá en aquel día. Amén. El mismo Señor nos enseñó en su palabra que aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero creyendo en Él. ¿Qué es creer en Él? Mucha gente cree en Dios,
Pero el Señor enseñó algo diferente, lo que es creer en Él. Creer en Él es seguirlo, ser un discípulo. Porque mucha gente cree en Dios, mucha gente cree en Cristo, pero no lo siguen. Pero no van a la iglesia. No creen que es necesario ir a la iglesia. No creen que es necesario estar bautizado. Nos dicen fanáticos, pero en realidad un fanático es aquel que idolatra o busca a alguien sin conocerlo. Antes éramos fanáticos tal vez de muchos artistas o de alguna persona del medio artístico, qué sé yo, ¿verdad? Y vemos, se va a presentar cierto artista en cierto lugar, en galería o qué sé yo, y sus fanáticos llegan ahí. Saben quién es, saben tal vez sus cantos, o que escribió un libro, o sus canciones, o qué sé yo, y creen que lo conocen, pero realmente no lo conocen. No conocen lo que le gusta, lo que no le gusta, cuál es su comida favorita, qué es lo que realmente es la persona. Más que los que lo conocen son los que habitan o conviven o viven con él o con ella. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios si solamente creemos en Él? Y la manera de poder nosotros conocer a Dios es por medio de su palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña y nos dice allá en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, no por solamente alguna enseñanza vamos a creer, porque puede haber una enseñanza incorrecta y vamos a tener un conocimiento incorrecto, sino que la palabra de Dios es necesario estudiarse por medio del Espíritu Santo, porque es el que nos va a enseñar, nos va a dar guianza, nos va a abrir el entendimiento para poder nosotros entender que es verdad, que es verdad. A veces que nosotros hay muchos cantos allá afuera que se le cantan a Dios, pero nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, porque no todos los que componen cantos son teólogos. No son teólogos y no saben realmente a veces lo que están diciendo con sus palabras, ¿verdad? Ahora, es lo mismo. Para poder entender la palabra de Dios, si una persona la lee, lo va a leer como un libro cualquiera y no le va a entender. Necesita que alguien que conoce y que tenga el Espíritu Santo le enseñe para poder entenderla y poder aceptarla, porque no podemos aceptar algo que no hemos entendido, y es lo que mucha gente a veces por eso no lo ha aceptado, porque no lo ha entendido. Ahora, también hay mucha gente que lo ha entendido, pero que no lo quiere aceptar. Su mente ya lo entendió, pero su corazón no lo quiere aceptar. Ya entendí la salvación, ya entendí para qué soy bautizado, para qué necesito bautizarme, ya entendí para qué tengo que ir a la iglesia, ya entendí esto, pero no puedo aceptarlo todavía. Es algo diferente, y podemos mirar esto, lo que Dios nos está enseñando, nos está hablando, que el arrebatamiento de la iglesia es algo profético. Y si ya sucedió que Cristo vino, murió y resucitó, y ahora vamos a ver lo del Espíritu Santo, que fue lo que Dios estaba enseñando, que la venida del Señor también es un acontecimiento profético que va a venir por medio también de las fiestas del otoño. Estas son las fiestas de la primavera,
Ahora, entre estas dos fiestas hay un tiempo donde no hay nada, donde no hay fiestas, donde no se celebra nada. Y es el tiempo donde Dios le da a la iglesia. Es donde entra la iglesia. Ahora, compuesta por judíos y gentiles. Vamos a déjenme seguir con esta, ahora con la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Voy a borrar esto de acá arriba. Y con la ayuda de Dios vamos a estar viendo las fiestas del otoño y vamos a estar viendo lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Si es antes de la tribulación, durante la tribulación o al final de los 7 años de tribulación. Ahora vamos a estar mirando un poquito más en la palabra lo que nos enseñó Dios, lo que nos enseñó el Señor por medio de su palabra, por medio de las fiestas, donde nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Ok, la fiesta del Pentecostés, la última. La fiesta del Pentecostés. Y vamos a ver ahí en Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23, en el verso 15. Levítico 23, en el verso 15 en adelante, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Verdad? Ahora no es fruto, es el grano, algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo. Y es donde viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, lo podemos mirar. Se celebra 50 días después de la Pascua, por eso se le llama Pentecostés, significa 50. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo, leímos la semana pasada, en el capítulo 1, cuando el Señor asciende, ¿verdad? Y eso escondido, ¿verdad? En las nubes, y los discípulos todavía lo están buscando, ¿verdad? Y ¿qué es lo que sucede? Vamos a leerlo aquí en el capítulo 1. El verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, 10 días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que así como Él fue ocultado ahí en la nube, así Él va a regresar
por una iglesia, por un pueblo. Dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, el mismo monte, allá en el monte de los Olivos, ¿verdad? Mire, vamos a seguir leyendo. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, ellos estaban en un lugar, pero ¿a dónde los mandó que se quedasen? Que fueran a Jerusalén. Ellos estaban en otro lugar, ¿verdad? Y les dice: vayan allá a Jerusalén. Y dice que volvieron, el verso 12, vean esto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Llegaron hasta allá y se quedaron ahí por 10 días. Y en el capítulo 2, estando ellos ahí en el aposento alto, ahí en el verso 1, ahora ya se llegaron los 10 días, 40 días estuvo el Señor apareciéndoseles a sus discípulos, ¿verdad? Y después, cuando se cumplen esos 40 días, el Señor asciende y dice: vayan a Jerusalén, ¿verdad? Porque faltaban 10 días para el día del Pentecostés y están allá 10 días. Y llega el día del Pentecostés en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les debía hablar en su propia lengua. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos estaban hablando en un lenguaje, en un idioma. Dice, estaban hablando en lenguas que todos... Era una fiesta donde el pueblo de Israel se tenía que reunir allá en Jerusalén. Algunos vivían en otros países, en otros lugares, en otros continentes, y tenían que llegar de aquellos lugares, venir a Jerusalén. Algunos duraban semanas, tal vez algunos duraban hasta un mes más, qué sé yo, para poder llegar a Jerusalén a la fiesta. Para poder llegar. Entonces había todos eran hebreos, todos eran judíos, pero vivían en diferentes lugares y hablaban ya otro idioma. Entonces, no quiere decir que no hablaban el hebreo, seguían hablando hebreo, pero tenían que aprender el lenguaje donde estaban viviendo. Es como aquí, vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? Algunos de nuestros hijos ya nacieron aquí, algunos llegaron aquí, pero ellos hablan ahora inglés, ¿verdad? Y es como si fueran allá a su país, es como si alguien fuera allá y fueran a Cuba y allá no se habla inglés, ¿verdad? Y va alguien allá y alguien habla en lenguas y ya empieza a hablar inglés. Y los que van de aquí dicen, pero oye, pero aquí no hablan inglés y le estoy entendiendo lo que está diciendo. Entonces cada uno que llegó ahí entendió lo que estaban diciendo. Es como si les estuvieran evangelizando ellos a través del Espíritu Santo. Y es lo que dice aquí. Dice en el verso 7, dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está. Ahí está. ¿Quién les enseñó ese idioma? Si nunca lo habían hablado, además ni lo conocían tal vez. El Espíritu Santo dice que les daba que hablasen.
Solamente eso lo puede hacer Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí que llegamos ya, vamos a decirlo tarde, ya no fuimos a la escuela, quiere aprender inglés y no ha podido? Es algo difícil. Y es algo que no se puede aprender en 1, 2 o 3 años, a veces hasta más tiempo. Y es difícil dominar otro idioma en el cual no ha crecido o nacido. Es difícil, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando usted ya nace en un lugar, ¿verdad? Y empieza a hablar de una manera, todos ahí le entienden. Pero ¿qué tal cuando va a otro lugar, aunque hable en español, a veces no le entienden lo que está diciendo? Y eso que habla español, ¿verdad? Hay palabras diferentes, pero más sin embargo, dice que Dios les daba que hablasen, algo que ellos entendieran. Lo que todavía más difícil, porque ellos entendieron perfectamente. Alguien de aquí, de nuestros hijos, a veces que habla, alguien le está hablando español y dice, no entendí qué dijo, ¿verdad? Y hablan español. Y hablan español y dicen, no entendí. Pero más sin embargo Dios, ¿verdad? Cuando los llenó de su Espíritu Santo, entendieron perfectamente lo que estaban diciendo. Y dicen, se preguntan ellos, oye, ¿qué no son galileos estos que están aquí? Entonces, ¿por qué les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que nacimos? Algunos dicen, están borrachos. Peor tantito, una persona borracha no se le entiende ni en su idioma. ¿Verdad? Ya no podemos ni a veces ni hablar ni en nuestro idioma cuando estábamos borrachos, ¿verdad? Fíjese lo que sigue diciendo, dice, el verso 9 empieza a decir desde dónde vienen partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea que estaban ebrios. El verso 14 dice el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y el apóstol Pedro empieza a dar su primer mensaje y habla acerca de lo que sucedió con Cristo, que fue apresado y crucificado. Dice, y todo esto nosotros estuvimos, varios de los que están aquí estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, los que estaban ahí, escuchando el mensaje, dice que fueron quebrantados. Su corazón fue quebrantado, fueron compungidos de corazón. Ahí en el verso 37, para no leerlo todo el capítulo o parte del capítulo, dice el verso 37, 2:37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí hermanos, fíjese bien, para poder conectar, escuche, para poder conectar entre una persona que aunque ya conocía a Dios, ya conocía la ley, conocía las fiestas, conocía todo lo que Dios les había enseñado, pero de todo lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, a lo nuevo, faltaba algo para que conectar, para que todo eso que venían haciendo se conectara con lo que Dios estaba haciendo. Ya
en su cuerpo cuando Él muere y resucita, para que todo esto que estaba aconteciendo acá, como dice ahí lo que leímos allá en Colosenses, que era la sombra, ¿verdad? Eso era sombra de lo verdadero, de lo que iba a venir a acontecer. Para poder conectarlo, hacía falta algo. ¿Qué era? Es como, fíjense, cuando la ciencia, para conectar, o sea, hablando allá, como lo dicen ellos científicamente, que supuestamente el hombre viene del mono, dicen que hay un eslabón perdido y que falta el eslabón perdido. Aquí nosotros podemos encontrar el eslabón perdido entre lo que está ya en el Antiguo Testamento y lo que Cristo hizo. ¿Y sabe qué es? El arrepentimiento. El arrepentimiento conecta el conocimiento con el aceptar. Como lo dijimos, lo puede entender, puede saber, pero aceptarlo es muy difícil para muchos. Entonces, ¿qué hace falta para que se conecte el corazón con lo que entendió? El arrepentimiento. Y eso conecta a una persona con lo verdadero, con la salvación. ¿De qué le podía servir a una persona conocer, celebrar las fiestas, celebrar la Pascua, celebrar los panes sin levadura, las primicias, traer todo lo que... Y si no aceptaba a Cristo, ¿qué sucedía? De nada le iba a servir todo esto. Porque eso era algo que lo estaba guiando. Era el ayo, el guía para guiarlo a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y para qué servía la ley? Era un ayo para guiarnos a Cristo. Para guiarnos a Cristo. Y la fiesta del Pentecostés viene a ser ese nuevo grano, la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí se cumple ya en la fiesta del Pentecostés, con los apóstoles, con los discípulos, la última y cuarta fiesta de la primavera, con el derramamiento del Espíritu Santo. Y de ahí hay un tiempo, un espacio, donde no hay nada. Hasta que venga la fiesta, o las fiestas del otoño, y viene hasta el mes séptimo. Fíjese cómo es esto. El mes 7. ¿Cuándo descansa el Señor después de la creación? El séptimo día. Y la fiesta de las trompetas comienza en el mes séptimo. ¿Qué es lo que falta para la semana 70? Solamente estamos ya, la semana 69 se cumplió acá cuando Cristo murió, pero falta una semana para la semana 70, que es una semana de 7 años para completar la última semana, y son 7 años para que se cumplan las 70 semanas. Y va a ser en el mes séptimo cuando se celebraban la fiesta de las trompetas. En el mes séptimo. Y es cuando nosotros, la iglesia, es cuando vamos a ser arrebatada, para que esos 7, donde viene la fiesta de los tabernáculos, ahora entramos en un reposo. En un reposo. El milenio. 1000 años. ¿Dónde? ¿Quién va a habitar allá en el milenio? ¿Quiénes son los que van a estar con Cristo gobernando las naciones?
a vivir allá en el milenio. Son cosas que a veces nosotros todavía no lo entendemos o no lo hemos podido entender, ¿verdad? Fíjense todo lo que falta todavía, ¿verdad? Todavía lo que falta. Entonces, podemos estar a las puertas de la última semana, a las puertas de la tribulación. No sabemos cuándo va a entrar, pero la iglesia no es arrebatada antes de la tribulación por dos cosas. Una, porque si se lleva la iglesia al Señor, también se iría el judío, porque la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Entonces en la tribulación ya no habría judíos y parte de gentiles que son parte de la iglesia, pero sí habría muchos gentiles. Entonces no puede haber dos iglesias. No puede el Señor llevarse una iglesia antes de la tribulación y a la última tribulación otra iglesia, que sería una iglesia gentil o una iglesia judía, sino que son una sola. Una sola. Y es lo que estamos buscando. Amén. Amén.